martes 14 de enero, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, emitió un informe sobre los hechos suscitados durante el paro nacional, en el que se incluyen 11 recomendaciones al Estado ecuatoriano. La Cancillería aún se encuentra trabajando en la elaboración de una respuesta. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano rechaza este informe y lo califica de sesgado. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Rafael Ollarte, él es abogado constitucionalista. Abogado, qué gusto, muy buenas tardes. Un placer estar con usted, doña Gisela, y con todos los amigos de FM Mundo. Abogado, este martes 21 de enero, el vicepresidente Otto Sonnenhorstner se refirió a esa respuesta y señaló que los ecuatorianos saben lo que realmente pasó en octubre y lo justo es que se sepa la verdad. Asimismo, funcionarios del actual gobierno como María Paula Romo y algunos otros, entre ellos el canciller también, han tachado de sesgados. El mismo presidente también lo hizo, de que este informe está sumamente sesgado. ¿Qué repercusiones podría tener este informe realmente para el Estado ecuatoriano? Bueno, en principio el informe es de eso. Yo lo que te digo es, mira, yo he constatado tal cosa, ¿ya? Y respecto de esa constatación, que yo entiendo que implica una eventual violación de derechos humanos, te doy ciertas recomendaciones. Entonces te estoy diciendo que a mi juicio yo he visto que hubo uso excesivo de la fuerza, de que ciertas personas han sido procesadas por ejercer su derecho a la protesta, etcétera, etcétera. Ahora, cierto es, tampoco es que hay que espantarse pues, de esto. Los gobiernos, cuando reciben estos informes, lo que hacen generalmente es dar una respuesta. Y tú respondes. Mire, sobre su percepción de que aquí ha existido un ejercicio excesivo de la fuerza, permítame manifestarle que en las protestas de octubre, primero actuó la Policía Nacional se vio desbordada en número y en violencia, se sacó las Fuerzas Armadas, de hecho las Fuerzas Armadas salieron, también esto es criticable, ¿no? Desarmadas, sus miembros... Desnudas en algunos casos. Exactamente, algunos de sus miembros fueron capturados, pero parecía que el gobierno estaba promoviendo la protesta, mandando a los militares en esas tristes condiciones. Te dan más ganas, pues, de seguir destruyendo. Pero todo. ¿es o no vinculante este informe para el Estado ecuatoriano? O sea, es decir, ¿tiene alguna repercusión que pueda implicar internacionalmente de alguna manera? Podría originar un proceso. No necesariamente, pero podría originar un proceso. Por eso es bueno entregar siempre los descargos para que no pasemos a mayores. Ya ahora lo que ha hecho la CONAIE es anunciar, aprovechándose del pánico, de que ellos van a presentar unas denuncias. Pero no hace eso un informe de esa manera, es decir, fomentar a que se planteen demandas internacionales contra el Estado. No, nosotros hemos tenido, el Ecuador y muchos otros países, informes sobre lo que la Comisión entiende una eventual violación de un derecho fundamental, y lo que hace las naciones es contestar y responder racionalmente a esto. Pues vea, usted está equivocado, porque nadie es perfecto, usted está equivocado, no ha percibido aquello, el uso de la fuerza no fue desproporcionado si es que usted contempla tales y cuales elementos, ¿ya? Fue progresivo si usted contempla tales y cuales elementos, porque también el Estado ecuatoriano tiene una obligación. La obligación del Estado ecuatoriano, como cualquier nación en el mundo, es la de proteger los derechos de sus habitantes. Y naturalmente no puede permitir el Estado ecuatoriano, como cualquier nación del mundo, que una turba de desadaptados viole los derechos fundamentales de la gente. Pues para eso está la fuerza pública. Es decir, también hay omisión en la protección de derechos humanos cuando usted permite que estos sean atacados por... Bueno, pero eso no lo ve la CIDH. Estado, sino particulares. Pero lo cierto es que también no hay... A ver, aclaremos las cosas, porque yo he escuchado esto de que la CIDH no ve el tema de la actuación de particulares. Sí, pero sí ve también la omisión del Estado. ¿O usted qué cree? Que, por ejemplo, Ruanda puede decir, perdón, yo no fui, fueron los Hutus los que mataron a los Tutsis y no ha sido ningún soldado ni ningún miembro de la fuerza pública ruandesa la que promovió esto. Así será, pues. No. Exactamente, ese es el punto, ¿no? A veces un poco, no sé si la palabra es satanizar a la CIDH por su accionar, pero también los ciudadanos comunes, ¿a dónde acuden? Acuden al mismo Estado por el cual se sienten afectados. Tiene que existir este tipo de roles de instituciones que también velen por justamente el bienestar de la ciudadanía cuando se quiere enfrentar a un Estado, ¿no? Para eso están. Y también hay que hacer otra cosa, que tampoco es que hay que alarmarse aquí y decir, ya la CONAIE va a presentar y te van a decir que sí. No es así la cosa tampoco. Porque además tienes que, para denunciar,
cumplir una serie de requisitos. Una de aquellas es agotar recursos internos. ¿Los ha agotado, señor, o está viniendo aquí directamente? No ha presentado ninguno. A ver, y luego, o lo otro, tienes que demostrar fundamentadamente, no solamente en los dichos, de que esos recursos internos son inútiles. ¿De dónde me sacas que el Estado ecuatoriano, a través de su sistema judicial, no va a actuar en estos casos? No es así, ¿no? Entonces tampoco es que yo soy la CONAIE y me aprovecho del pánico con este informe de la CIDH y voy y te denuncio. Bueno, anda, hazlo, pero también hay requisitos de admisibilidad que tienes que cumplir. O sea, nadie te va a privilegiar tampoco y nadie te va a decir, no, porque usted es bonito, usted no tiene que cumplir con el artículo 52 de la Convención. No es así. Ahora, en el panorama se ve que después de este informe de la CIDH, el Estado se le plantean como dos escenarios, ¿no? El primero es el inicio de demandas de los afectados o supuestos afectados en la vulneración de los derechos en cortes internacionales. El segundo, que tiene que ver con el cumplimiento de esas 11 recomendaciones que ha planteado justamente el organismo. Y el presidente Moreno dio justamente al respecto un mensaje al país la noche de este lunes. Se refirió en duros términos a la posibilidad de una demanda internacional por parte de esta agrupación, de la CONAIE. Escuchemos sus declaraciones. Ecuador ha recibido con indignación la amenaza de quienes atentaron contra la seguridad de los ecuatorianos y en contra de la democracia de demandar al gobierno por un supuesto uso excesivo de la fuerza en los sucesos de octubre. Parece que quieren que olvidemos los hechos de esos días en los que la violencia fue uno de los protagonistas principales. Está claro, está más que claro de qué lado vino la violencia, aquellos que promovieron el caos, el terror y la sedición. Y el pueblo jamás lo olvidará. Tampoco olvidará que inclusive se anunció la conformación de un ejército paramilitar, ¿no recuerdan? Ustedes, compatriotas, podrían haber estado de acuerdo o no con la decisión de eliminar los subsidios. Muchos discreparon, criticaron y marcharon pacíficamente contra nuestra decisión. Y están en su derecho de protestar, en el marco de la paz y el respeto, porque desde el 2017 este país recuperó la democracia, volvió a la democracia, volvió a la libertad. Son las declaraciones del presidente justamente con respecto a este informe de la CIDH que plantea estas 11 recomendaciones y por el cual usted dice, pues aprovechando la oportunidad o el revuelo de lo que dijo la CIDH, pues la CONAIE ha decidido demandar al Estado ecuatoriano. ¿Tiene justificación también que el presidente se ponga en esa actitud de decir, bueno, este informe es sesgado, los ecuatorianos sufrimos, o todo lo que acabamos de escuchar? Es un poco jurídica. Pero es un poco exagerado también porque está cumpliendo su trabajo la CIDH. Sí, a ver, es una reacción política. Entonces yo entiendo que la CIDH ha obrado de un modo sesgado. Porque, a ver, si es cierto esto, o sea, tampoco es que la CIDH te puede decir las cosas sin considerar las circunstancias del caso. A ver, perdón, si tú ves a un policía que le dispara a un ciudadano, eso per se no es una violación de derechos fundamentales. Otra cosa es que sea gratuito, pues. Entonces tu informe tampoco me puede decir cosas que no son. Vea, entienda que esa cadena, yo no soy gubernamental, pero entienda que esa cadena es para nuestro consumo personal interior del Estado ecuatoriano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay gente que rechazó el tema de la CIDH durante 10 años, la denostó, le dijo bachagnón, basurero y ni sé qué cosas más, y ahora te salen a aprovechar políticamente estas circunstancias. Ahora, yo insisto, yo no me enojaría, o sea, yo me puedo enojar como ciudadano, decir, estos señores de la CONAIE van a hacer esto, pero eso tiene que pasar. El rato del rato, tú vas y te defiendes y le sacas la perimbucha al otro. O sea, a ver, pero usted no cumplió requisitos, pero usted estaba mintiendo, esto es falso, usted prueba lo contrario. ¿Es que acaso toda denuncia que es promovida en la Comisión Interamericana pase la fase de admisibilidad? Primera. Segunda, toda denuncia que pasa la fase de admisibilidad llega a que la Comisión Interamericana formule una acusación ante la Corte Interamericana. Tercero, todas las acusaciones que formula la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana son exitosas. No es así, si esto no es soplar y hacer botellas. No es cosa de decir lo que yo creo. Cuando usted va a la Corte Interamericana lleva un proceso bastante serio. Y la Comisión Interamericana, que actúa como una especie de fiscalía, como para que la gente entienda, tampoco puede llegar casos débiles, sin fortaleza, porque te pueden revolcar a la vuelta. Pues no, o sea, tu trabajo no es hacer el ridículo tampoco. Tú tienes que llevar un caso muy bien sustentado,
para eventualmente hacer que el Estado llegue a un acuerdo amistoso o que sea juzgado por la Corte Interamericana. Vean, hay casos en los cuales la Comisión Interamericana actúa muy bien y el Estado ecuatoriano, con este mismo gobierno, a través del Procurador General del Estado, ha entendido que efectivamente hubo una violación de derechos humanos. Yo no me voy a aguantar a que me llegue la condena, entonces mejor hago el acuerdo reparatorio. ¿Acaso es novedad que el Estado ecuatoriano llegue a acuerdos reparatorios? No, no es novedad. En otros casos hemos esperado la condena, cuando uno dice mejor llegar al acuerdo reparatorio porque te van a condenar, como fue el caso de la Corte Suprema del año 2005 y del Tribunal Constitucional del año 2005. ¿Qué implica un acuerdo reparatorio, por ejemplo, con las víctimas? Que tú como Estado entiendes que efectivamente tu actuación fue violatoria de derechos humanos y que tienes que reparar. Y muchas veces la reparación es económica. Entonces, sí, ya sabes que te van a condenar. Tú ves los precedentes de la Corte y dices, tengo un 99,999% de que me vayan a despedazar en la Corte Interamericana. Entonces, no, me ahorro la condena, que siempre te generará complicaciones. Porque cuando tú vas aunque no lo crea, a ciertos organismos internacionales, incluso los de crédito, sí ven pues tu rol de cumplimiento de derechos humanos para que accedas a ciertas cuestiones. Pero, por ejemplo, en casos como la chica esta, Yajaira Urresta, a la que perdió un ojo en las manifestaciones, en el caso de ella, ella tuvo que ser intervenida de urgencia, el Estado, no, según ella, no le hizo mucho caso, sus padres tuvieron que poner para incluso ponerle la prótesis en el ojo, en esos casos, y ella sigue denunciando y demandando tiene que demandar al Estado, pues por la violación de derechos humanos, por responsabilidad civil. Claro, no ir a la prensa a contar su historia, sino demandar al Estado directamente. Me puede parecer penoso, y no lo estoy diciendo ni sarcásticamente, estoy en serio, o sea, me parece penoso, perder un ojo no es ninguna broma, ni un chiste, yo no sabría qué hacer sin un ojo menos, pero sin los dos. ¿Qué hago? ¿Ya? Complicarme la vida sin un ojo menos y fregarla definitivamente sin los dos. Pero para eso se tiene que demandar al Estado ecuatoriano. O sea, si usted ya no puede llegar a un acuerdo amistoso, tiene que demandar al Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano tendrá que responder a través del procurador ante la justicia ecuatoriana. Entonces, ahora, si la justicia ecuatoriana no funciona, te vas al sistema interamericano, pero no te sabes. Entonces, algunas víctimas parece que estarían o mal asesoradas o simplemente lo que quieren es un poquito de popularidad. No sé, yo no sabría qué pensar porque yo no me meto en la cabeza de la gente, pero claro, si usted me dice, bueno, tenemos que demandar al Estado ecuatoriano, naturalmente este tema mediático también es importante, no podemos negarlo, y no lo digo en el mal sentido, ¿ya? Porque a ver, ¿qué creo yo? A ver, ¿qué diría yo en este caso? Que la señora Urresta no quiere que su caso sea un caso más arrumado en la función judicial, otro más, hay que quede durante años. No, entonces es un caso importante, que hay que darle la debida importancia y hay que saber. No digo que necesariamente la función judicial va a condenar al Estado ecuatoriano, ya veremos. Y si es condenado el Estado ecuatoriano, se tendrá que repetir contra el funcionario responsable. Bueno, eso ya se verá. Ahora, si usted ve que hay uso legítimo de la fuerza y hay unas consecuencias, naturalmente el Estado ecuatoriano no será condenado ni internamente, e internacionalmente tampoco, pero también la función judicial ecuatoriana tiene que hacer bien su papel. Porque si sacas una sentencia así nomás, bueno, estás asegurando para que el día de mañana te den en la crisma pues en el sistema internacional. Ahora, en cuanto a las demandas, doctor Ollarte, por ejemplo, ¿qué legitimidad puede tener una demanda de los líderes de la CONAIE o específicamente más bien del señor Vargas, que fue uno de los que participó activamente en la violación de derechos de otros ciudadanos, como los periodistas que fueron encerrados y que fueron vejados le hablo por ponerle un ejemplo, sino que fue uno de los protagonistas de esos hechos? Efectivamente, tuvimos el caso salvaje de Freddy Paredes, yo creo que... Así es. Perdón, yo nunca había visto una cosa así. Que fue una de las víctimas, pero, ¿no? A ver, un piedrazo que lo pudo haber matado, pues. Bueno, imagínense que el día de mañana Freddy Paredes demanda pues al Estado ecuatoriano. Por la falta de actuación del Estado ecuatoriano en su caso. Pero perdón, señor, casi lo han matado. Y a los propios policías, a las chicas estas que las manosearon. Que las manosearon. Bueno, pero perdón, ¿acaso no tienes derechos fundamentales? Porque es la última que me falta. Por eso digo, ¿qué legitimidad puede tener aquellos líderes de la CONAIE que estuvieron participando en lo que muchos llamaron un secuestro a aquellas personas que estaban dentro de la Casa de la Cultura? Estamos de acuerdo. Pero el Estado ecuatoriano, como cualquier nación del mundo, no puede violar los derechos fundamentales de los violadores de derechos humanos. Si el señor Vargas ha cometido infracciones, tendrá que ser condenado. No se trata de que yo lo pisotee, pues me pongo al mismo nivel que... Pero no me refiero a eso. ¿Qué validez puede tener una demanda viniendo de los actores tan protagónicos? Toda la validez del mundo si logran demostrar en los hechos que se ha cometido una violación de derechos humanos. Vea, por ejemplo, le pongo un caso de este señor chileno condenado en el Perú, Castillo Petrucci y otros,
que pertenecían al movimiento revolucionario Tupac Amaru, que fueron juzgados por jueces sin rostro por traición a la patria. Bueno, muy terruco y todo, pero le violaron los derechos humanos y hubo que repararle. Lo mismo a esta otra actividad, se me olvidó el nombre. El Perú tiene una larga experiencia sobre juzgamiento de señores. Estamos hablando de tipos terroristas, pues. O sea, no estamos hablando de gente digna de aplaudir, pues, ¿ya? Sino digna de condenar, pero de condenarla bien, pues. O sea, tú como Estado no te puedes dar el lujo de que por condenar vas a violar los derechos fundamentales. Tienes que tener cuidado en eso. ¿Ya? Lo mismo pasa en el caso del señor Vargas. Ahora yo veo muy difícil que el señor Vargas se haga víctima de algo, pues. ¿Ya? Pero eso habrá que demostrarlo en el proceso, pues. Y tampoco hay que tener exceso de confianza. En esa materia uno siempre actúa entendiendo de que el otro te va a lograr demostrar y que uno tiene que presentar los descargos. Pero justamente eso, ¿no tiene el Estado ecuatoriano exceso, o el gobierno o el presidente de la República, exceso de confianza en dejar que las cosas se hayan dado así tan ligeramente? Porque se habló en un inicio de secuestro, se habló de un montón de ilegalidades que se cometieron por parte de identificados líderes en el país y nunca se hizo nada, siguen Pero por ahí. No es cosa del gobierno. Que señala lo que divide el gobierno, es un tema de la función judicial. ¿Quién tiene que condenarle pues al señor Vargas por las gracias que hizo pues, en octubre? No es el gobierno, pues el gobierno no ejerce jurisdicción. Como que se hace un poco de manejo político también, como que no se quiere ir tan duro, no me vayan a... Bueno, esa es otra actitud nuestra, pues. Porque si pones mano dura, perdóneme, yo en lo personal, bastante mano dura más en esa materia. Pero claro, para que no te tachen te sabe, pues, de fascista, de no sé qué y no sé cuánto, y que usted tiene que estar viendo y dejar pasar la violación de derechos humanos a la gente, porque yo todavía no sé qué le ocurre a esta señora que salió en un canal de televisión que le destrozaron su local. Yo le recomendaría a la señora que demande al Estado, pues el Estado tenía la obligación de protegerla, y no lo resulta hizo. que usted se pone su negocio y 2 días después le han saqueado, pues, le han hecho pedazos. Y esta cosa sigue por otras partes, porque esta cosa no es ecuatoriana. Yo en eso sí doy la razón al gobierno. Esto no es Ecuador. Esta gente actúa financiada. Todas estas cuestiones no son gratis. Pues ¿acaso será nomás de llamar gente, tocar el cuerno y te llega todo el mundo aquí y hacen todo tan organizadamente, con escudos, barricadas, armamentos? Yo debo hacer presente, porque aquí la gente se olvida, con la vaina esto de los derechos humanos, perdone que lo trate así, de que las bombas Molotov son armamento de guerra, pues. Solamente hago acuerdo de eso. Una bomba Molotov no es una piedra. Ya, la piedra estuvo bueno, ¿no? ¿Ya? Y también le puede sacar un ojo a alguien de un piedrazo. Una bomba Molotov es armamento de guerra. Se utiliza en las guerras internacionales. Pero es preocupante también la situación del gobierno ecuatoriano, porque por un lado por un lado la CIDH le dice, usted faltó a los derechos humanos, usted actuó con exceso de fuerza en las manifestaciones, claro. Y por otro lado le dicen, usted no hizo nada para protegernos, usted no dejó que nos saqueen los locales comerciales, que se nos metan por poco a la casa, usted no hizo nada. Realmente es una situación complicada. ¿Y quién ha dicho que gobernar es fácil? Aquí no más que cualquiera puede ser, pues. Si esto no es fácil. Cuando usted va a gobernar, cuando usted va a ser ministro, cuando usted va a ser juez, tiene que ser competente, pues si no, no se dedique a esto. Y si quiere ir a llorar, a la iglesia o a la FIFA. ¿Ya? Pero este tema estuvo bien la cadena para efectos de hacernos acuerdo lo que había ocurrido, porque los ecuatorianos somos, los iberoamericanos en general, pero ¿para qué vamos a hablar del resto? Hablemos de nosotros. Somos unos desmemoriados brutales. Así es, creo que es el peor mal. Aquí todavía hay alguien que está espantando porque Correa podría ganar la elección él o el mandado de él. Y bueno, ¿y no te acuerdas quién casi gana la elección y que dicen que la ganó, si no hubiese sido por cierto fraude el año 98, el mandado de Bucaramanga, que habías votado hace un año, pues? ¿Y quién quedó tercero en la elección del 2006? ¿Por qué no lo dejaste participar a Gutiérrez? Porque Gutiérrez se presentaba y se te iba a la segunda vuelta. Pero si eso somos dos, recién te vienes a enterar de eso. Pero es que hay que leer, pues hay que ver la historia. Y sobre el tema que hablamos ahora, ¿no? La CIDH era el elemento más odiado del gobierno de Rafael Correa. Y hoy día los partidarios de Rafael Correa aman a la CIDH, le dan toda la razón en sus informes, creen que es el organismo más elocuente, más imparcial que puede definir o decir lo que pasó justamente en el paro nacional. ¿En serio usted cree que los correístas han inventado el descaro en materia política? No, estoy segura que no. Estoy segura que no. Historia de la costumbre del lugar, y antes de Correa fueron los otros. Lo que pasa es que vamos perfeccionando esta cuestión, y ese es el problema. Vamos perfeccionando. Aquí
mucha gente dice, no vaya a salirnos un Bolsonaro. Claro, te puede salir un Correa del otro lado, pues. Ahora, Correa en esta materia era un Bolsonaro. De izquierda nada más. Pero, a ver, un Bolsonaro yo a Bolsonaro no lo quiero condenar porque ha hecho cosas buenas y además no es el presidente de mi país. O sea, por último es brasileño. Pero el señor Correa sí pasaba esto. A ver, yo quiero que el señor Dávalos, que está en hecho el correísta y compañía, se acuerde nomás qué le hubiese pasado a la CONAIE, con él incluido, si es que el presidente no era Lenín Moreno, sino Rafael Correa. Hasta ahora lo tienes bien guardado a ese. A todos. ¿Ya? Y no precisamente sabotaje, terrorismo, pegarle a la mamá, todo te hubiesen dicho. Pero si aquí hubo tipos con, qué sé yo, con proceso por llevar un borrego de monigote, pues, ya déjate de cosas, pues. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Entonces, ¿qué tal si te toca del otro lado? Porque nos gusta, al ecuatoriano le gusta el tipo que es así, firme, porque ese es un presidente, pues el que abusa, el que es Febres Cordero, el que es Correa, el que te pone la mano el sobre que te la quita mesa. los derechos Pero humanos. por supuesto. Vea lo que le pasa a Piñerita en Chile. Ese chico que anda haciendo cosas de no dejarle dar las pruebas de selección universitaria a los otros. Aquí preso hace rato, Miguelito, pues hubiese estado. Con eso me quedo. Yo le agradezco muchísimo al doctor Rafael Ollarte. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Muchísimas gracias. Siempre un placer. 13 horas con 41 minutos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.